Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, quisiera agradecer al comité organizador pues, su amable invitación para que esté aquí con vosotros moderando esta interesantísima mesa de videoforo. Pues bueno, yo creo que lo mejor es empezar ya con el primero de los vídeos, ¿no? Que va a presentar el doctor Zapater del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, y que se llama Endoscopic Full Thickness Resection, EFTR, de adenocarcinoma de colon a través de colostomía mediante dispositivo FTRD. Pues sin más, doctor Zapater, recuerde que tienen 8 minutos cada uno y con 2 minutos de discusión. De acuerdo. Hola, buenas tardes a todos. Soy Raúl Zapater, residente del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y voy a iniciar este videoforum con este caso clínico titulado Endoscopic Full Thickness Resection, FTR, de adenocarcinoma de colon a través de colostomía mediante el dispositivo FTRD. El caso se trata de un varón de 90 años, pluripatológico, anticoagulado con sintrón, con antecedente de un adenocarcinoma de recto en 2016, que inicialmente se trató con quimio-radioterapia, consiguiendo así respuesta completa y, por lo tanto, decidiéndose actitud de wait and see. En 2018, el paciente presenta recaída, por lo que se realizó amputación abdominoperineal. Ya en 2019, en la revisión postquirúrgica, se objetiva una nueva lesión a 12 centímetros de la colostomía. La lesión que tenemos arriba, en la imagen de arriba a la derecha, la cual se trata de una lesión plana de 12 milímetros, 0,2A más 0,2C, con un patrón NICE3 QDO5N, en el cual vemos una clara línea de demarcación de la lesión con el resto de con la mucosa adyacente, viendo una ausencia total del patrón de criptas con vasos aberrantes y pérdida del patrón vascular en otras regiones de la lesión, en otras áreas de la lesión. El caso, a pesar de que la biopsia era compatible con carcinoma intramucoso, dado el diagnóstico óptico de invasión submucosa profunda, el caso fue presentado en el comité de tumores. Y ante la edad y avanzada y las comorbilidades del paciente, se decidió resecar la lesión mediante esta técnica, Endoscopic Full Thickness Resection, con sistema FTRD, descartando la opción quirúrgica. Bien, ahora pasamos con el vídeo con el vídeo. A ver, vamos con el... Perdón. Ahora. Ay, un momento, perdón. Vale, a ver si me funciona el vídeo, disculpen. Bueno, aquí vamos con el vídeo en el cual se introduce, localizamos la lesión descrita previamente y se realiza marcaje de la misma con ayuda de la sonda que viene con el dispositivo, para que una vez lo introduzcamos podamos identificar la lesión sin dificultad. Dado que el paciente presentaba una colostomía, se decidió realizar inicialmente una colonoscopia con capuchón de prueba para ver si era posible acceder a la lesión con el dispositivo FTRD. Inicialmente se presentó cierto grado de resistencia al nivel de la ostomía, pero finalmente se accedió a la lesión objetivo. Una vez que se consigue acceder a la lesión, que la vemos aquí en el... Una vez accedimos a la lesión, aquí la vemos, se procedió a introducir el dispositivo FTRD con el clip Ovesco en su extremo distal. Veremos que en esta técnica, una vez que accedemos a la lesión, es fundamental introducirla en el capuchón con una tracción suave, siempre sin aspiración, dado que corremos el riesgo de aspirar a estructuras adyacentes, fundamentalmente a esas de intestino delgado, e introducirlas en el capuchón, con los riesgos que esto conlleva. Inicialmente, como sucede en algunas ocasiones, dado que la lesión era friable por su grado de fibrosis e invasión submucosa, se desprendió de la pinza de trabajo. Finalmente, en el segundo intento,
con ayuda de pequeños toques de aspiración mínimos, se consiguió introducir la lesión en el dispositivo. Para, una vez que la tenemos ahí, proceder a disparar el clip obesco que vemos aquí y atrapar la lesión con todo el espesor de la pared colónica. Una vez que esto sucede, veremos ahora cómo se dispara el clip obesco. Una vez que tenemos el clip disparado, vamos a proceder a resecar la lesión con ayuda de la seriatermia que viene en paralelo al dispositivo. Allí vemos que la lesión ha sido resecada, perdón. Y aquí tendríamos el resultado final. Vemos que se confirma la adecuada resección transmural, ¿vale? Dado que se visualizan fibras musculares y grasa pericolónica, además de ver el obesco bien colocado, sin datos de perforación colónica ni otras complicaciones. Y ya finalmente, aquí tendríamos la lesión resecada. Tenemos la lesión fijada con bordes macroscópicos aparentemente libres, lo cual se confirmó posteriormente en la histología de la prueba. Entonces, ya para concluir mi sesión, quería arrojar este par de conclusiones. En primer lugar, que la realización de esta técnica es factible a través de una colostomía. Esto supone dos dificultades fundamentales. En primer lugar, por el calibre de la ostomía frente al calibre 23 milímetros de capuchón. Esto supone una dificultad para la introducción del mismo. Y además, una vez que tenemos la lesión expuesta por la proximidad de la misma a la ostomía, esto supone una dificultad añadida, dado que facilita la fuga de aire a través del aire intraluminal a través de la colostomía. Y en segundo lugar, añadir que esta técnica permite estadificar las lesiones, siendo en este caso un adenocarcinoma bien diferenciado, T1-SM3, lo cual se traduce en invasión submucosa profunda, es decir, del tercio inferior de la submucosa, con bordes libres, considerándose por lo tanto una resección curativa, dada la edad avanzada y las comorbilidades del paciente. Ya en noviembre de ese año, a los 6 meses, se realizó una nueva endoscopia de control, en la cual se objetivó la ausencia de recidiva tumoral, así como el desprendimiento automático del clip obesco, lo cual ocurre hasta en un 70% de los pacientes que se someten a esta técnica. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, doctor Zapater. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión? Doctor Zapater, sí, entró fácil el dispositivo FTRD, entró, bueno, fácil. Supongo que tendría una cierta dificultad técnica a la hora de introducirlo, ¿no? Pues porque es un dispositivo muy ancho y las colostomías, pues habitualmente suelen tener, pues, pueden llegar a tener una cierta estenosis. ¿Algún truco, alguna cosa que hayáis pensado o que se os haya ocurrido si en alguna otra ocasión pues estuviese un poquito estenosado? ¿Qué hubierais hecho? ¿Hubierais dilatado? ¿O qué se te ocurre que se podría hacer en esos casos? Bueno, la verdad es... vale. Gracias por la pregunta. La verdad es que es el primer caso que teníamos en la experiencia que hay en nuestro centro. Pero probablemente, dado el capuchón, por eso inicialmente se introdujo el capuchón de prueba para ver si nos cabría posteriormente el dispositivo. Y bueno, dadas las opciones en concreto de este paciente de edad avanzada, el cual no tenía muchas más opciones terapéuticas, dado que la cirugía estaba descartada, pues probablemente nos hubiéramos planteado una dilatación de la ostomía si no hubiéramos podido introducir el capuchón de prueba en un segundo tiempo. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muy bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, doctor Zapater. Y podemos, yo creo que empezar a presentar el siguiente vídeo, ¿no? Que el siguiente caso, que lo presenta el doctor Herrera del Complejo Hospitalario Gregorio Marañón de Madrid y que versa sobre varices downhill en paciente con insuficiencia renal crónica, una causa poco frecuente de hemorragia digestiva alta. Bueno, pues sin más,
Doctor Herrera, por favor, cuando quiera. Hola, buenas tardes. Soy José Luis Herrera, trabajo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y os quería presentar un caso que nos resultó muy interesante y que dio pie a la realización de esta presentación titulada Varices en Downhill, una causa rara de hemorragia digestiva. En primer lugar, un momento que no me pasa. Vale. En primer lugar, quisiera recordar que la hipertensión portal es la causa más frecuente de varices esofágicas. Sin embargo, existen etiologías raras como la obstrucción de la vena cava superior que puede producir hipertensión, en el territorio de los ácigos y condicionar la aparición de las denominadas varices en Downhill. Nuestra paciente se trataba de una mujer de 58 años con antecedentes de alergia grave a contrastes yodados, ya que había desarrollado unos años antes una vasculitis leucocitoclástica y por lo tanto estaba prohibida la administración de este tipo de contrastes por parte del servicio de alergia. Tenía además una fibrilación auricular anticoagulada con Sintrom y una enfermedad renal crónica en hemodiálisis, por la cual había tenido una fístula arteriovenosa braquial que se había tenido que resecar porque había presentado una tromboflebitis no pudiendo ser tratada con antibióticos y posteriormente se habían colocado varios catéteres venosos en el territorio de la yugular derecha con salida espontánea de algunos de ellos hasta que finalmente se diagnostica una trombosis y una estenosis secundaria de la cava superior. Por lo tanto, se decide colocación de un permacas femoral para continuar el tratamiento con hemodiálisis. Ingresa en nuestro hospital para su tercer trasplante renal y en el posoperatorio presenta un cuadro de hematemesis con repercusión hemodinámica y analítica. Iniciamos tratamiento habitual para las hemorragias digestivas altas y realizamos una endoscopia digestiva alta urgente y observándose, además de una esofagitis grave, unas varices esofágicas grandes con signos de riesgo que no eran conocidas previamente, sin un claro pezón de fibrina. Ante la duda y que nos desconcertó un poco las varices en esta paciente, pues se decidió de inicio no realizar una ligadura endoscópica con bandas y posteriormente con un examen más exhaustivo de la paciente pues observamos que claramente presentaba datos de circulación colateral en la cara anterior del tórax. Ante estos hallazgos iniciamos tratamiento con somatostatina en perfusión a 6 miligramos cada 12 horas y ingresamos a la paciente en la unidad de agudos y sangrantes de aparato digestivo de nuestro hospital. Indagamos un poco más en la historia clínica en busca de datos de hepatopatía, los cuales no encontramos. El ecodoppler hepático que le solicitamos tampoco mostraba datos de cirrosis ni de hipertensión portal. Intentamos con alergia buscar algún tipo de premedicación para poder realizar un TAC con contraste, pero nos dijeron que esto no era posible por el alto riesgo que tenía la paciente y el FibroScan también estaba dentro de los valores normales. Con todos estos datos se decide realizar una nueva endoscopia en la cual, curiosamente, además de observarse una mejoría importante de la esofagitis, pues no se observan las varices esofágicas que se habían visto claramente en la primera gastroscopia. Se decide posteriormente traslado de la paciente a la planta de nefrología, donde se reinicia el Clexane como tratamiento de su fibrilación auricular y de la trombosis de la cava, presentando a la paciente unas 48 horas después un resangrado importante con choque hipovolémico y necesidad de ingreso en UCI. Volvemos a realizar una nueva gastroscopia, esta ya la tercera, en la cual volvemos a observar las varices que habíamos visto en la primera, ahora sí con un claro pezón de fibrina y por lo tanto se decide la realización de ligadura endoscópica colocándose 4 bandas con muy buen resultado y no presentando la paciente nuevos episodios de resangrado. Durante todo el caso, sobre todo cuando tuvimos claro que la paciente no tenía hipertensión portal, pues nos empezamos a plantear que cómo era posible pues, que esta paciente presentase estas clarísimas varices sin este mecanismo fisiopatológico que es tan conocido por todos. Como nos quedaba claro que era así, pues empezamos a pensar en causas alternativas y nos acordamos de la trombosis de la cava superior y pensamos que sí podría tener algo que ver con la aparición de este tipo de varices. Por lo tanto, como no conocíamos este mecanismo fisiopatológico de aparición de varices, hicimos una búsqueda exhaustiva de la literatura donde objetivamos pues, varios artículos, la mayoría en forma de casos aislados que comentaban la aparición de estas varices, que nos pareció
muy curioso este mecanismo fisiopatológico y de hecho en estos momentos pues la causa más frecuente pues suele ser la trombosis de la cava por colocación de catéteres de hemodiálisis como ocurre en nuestra paciente. Con todos estos datos comentamos el caso con los radiólogos intervencionistas de nuestro hospital que nos sugirieron la realización de una cabografía con gadolinio y según los hallazgos pues decidir si realizábamos algún tratamiento sobre la cava. Realizamos la cabografía, en la cual se veía claramente la trombosis de la cava ya conocida con abundante circulación colateral. La zona más importante que presentaba esta circulación pues era el territorio de la ásigos. Aquí se ve en esta serie de imágenes la hipertrofia clara de este sistema y por lo tanto se decidió la realización de angioplastia y colocación de stent con muy buenos resultados. De hecho, la paciente no presentó nuevos episodios de resangrado y pudo ser dada de alta. 10 días después de la primera ligadura, realizamos una segunda gastroscopia de control en la cual objetivamos varias zonas compatibles con escaras de la ligadura previa. No se objetivó ni restos hemáticos ni ningún área sugestiva de sangrado reciente. Luego, en la retirada, pues sí que se observaban algunos cordones venosos entre las escaras de la ligadura previa, sobre todo en tercio medio y tercio inferior, y en tercio superior del esófago observamos una variz pequeña que no, sin datos sin signos de riesgo, que no parecía que presentase ningún problema para la evolución posterior de la paciente. Y tal es así como comentaba que la paciente pudo ser dada de alta sin ninguna complicación posterior. A manera de discusión, plantear que las varices en Downhill son una causa rara de hemorragia digestiva que se producen habitualmente por obstrucción de la vena cava superior, que puede ser secundaria a trombosis o a compresiones extrínsecas de tumores mediastínicos o del vértice pulmonar, que no existe, por otra parte, evidencia que apoye el uso de fármacos reductores de la presión portal en la prevención y el tratamiento del sangrado. La endoscopia es fundamental para el manejo del episodio hemorrágico agudo y la base del tratamiento es la resolución de la obstrucción de la vena cava superior que por suerte pudimos llevar a cabo en nuestra paciente sin incidencias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, doctor Herrera. ¿Hay alguna pregunta en el público, en la audiencia? Muy bien. Bueno, doctor Herrera, Fernando Alberca Fernando Alberca hace una pregunta. Si serviría la ecoendoscopia con evaluación de la ácigos para hacer el diagnóstico. Pues en principio en la literatura no refieren nada en relación con la ecoendoscopia. Nosotros, bueno, fuimos un poco por lo que decía, porque ya les digo que no teníamos ninguna experiencia en este tipo de varices y siempre comentaban que el diagnóstico se podía realizar con TAC. Sinceramente no pensamos en la ecoendoscopia como una posible forma de diagnóstico y tampoco lo referían en la literatura, así que no podría responder esta pregunta con... Muy bien. Muy bien. Pues, ¿hay alguna pregunta más entre el público? Muy bien, doctor Herrera. Pues me parece un caso interesante y de difícil diagnóstico, ¿no? Luego, el manejo. ¿Habéis leído algo si con esclerosantes también hubiera podido, también hay experiencia con esclerosantes, además de con bandas en el manejo de estas varices? Sí, se utilizan esclerosantes también, vamos, más o menos como el tratamiento habitual de las varices esofágicas por hipertensión portal, lo que como en el caso más habitual también se recomienda la ligadura con bandas como la primera opción. En el caso de que esta no sea posible, pues sí que se puede utilizar esclerosantes. Y otra cosa que también contemplan es en el caso de que no se pueda resolver la estenosis de la cava superior, existen algunas referencias en la literatura de que se podría realizar pues tratamiento de ligadura con bandas como una profilaxis secundaria de sangrado, con probablemente menor resultados que la resolución de la trombosis, pero bueno, también se contempla como una forma de tratamiento.
Muy bien, muchas gracias, doctor Herrera. Bueno, Gracias a ahora ustedes. el siguiente vídeo lo presenta el doctor Sánchez Yagüe del Hospital de la Costa del Sol de Marbella y se titula Nuevo método para liberar prótesis de aposición luminal en espacios mínimos. Pues Andrés, cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a Aitor y gracias a la Sociedad Española de Patología Digestiva por permitirme presentar este vídeo. Bueno, como todos sabéis, las prótesis de aposición luminal ahora mismo están muy distribuidas, se utilizan en casi todos los centros y estas prótesis tienen una característica particular. Tienen dos extremos muy elevados, pero cuando están dentro del catéter están estiradas. Esto hace que cuando se están liberando haya un punto de no retorno en el cual el extremo distal se libera completamente. Si ese punto lo tenemos por fuera, cuando estamos por fuera del espacio de la estructura objetivo, puede ser que liberemos el extremo distal por fuera de donde queríamos. Nosotros hemos visto que este espacio mínimo necesario para liberar donde tú quieres, sobre todo cuando es una estructura donde se suele utilizar esta prótesis, puede ser un pseudoquiste, la vesícula, el colédoco. El espacio puede ir entre los 11-12 milímetros que necesita una prótesis de 6×8 hasta los 35 milímetros que necesita la prótesis de 20×10. Entonces, vamos. Aquí vemos un ejemplo de cómo se libera, vemos ahí cómo se libera y qué es lo que hace cuando estamos nosotros liberando en el mango, cómo se libera la prótesis. ¿Veis? Que ese es el punto en el que se libera. ¿Veis la cantidad de catéter que queda por delante hasta la parte esta blanca, que es donde está la punta de la axio? Aquí vemos un caso real. Teníamos la prótesis dentro del colédoco. Vimos que no teníamos suficiente espacio, intentamos empujar, teníamos puesto un hilo guía, pero la prótesis se libera y se libera por fuera del colédoco. En este caso teníamos un hilo guía puesto y lo que hicimos fue sacar la prótesis completa y sobre el hilo guía poner una nueva. Pero da una idea de la importancia de haber medido bien y ser muy consciente del espacio que tiene para liberar la prótesis. Entonces, en este caso tenemos un caso clínico, un paciente varón de 60 años con un cáncer de cabeza de páncreas con obstrucción biliar y duodenal. A este paciente se le hizo una coledocoduodenostomía y una gastroenteroanastomosis para el tratamiento de la obstrucción duodenal. La coledocoduodenostomía con axio migró la prótesis axio. El paciente reingresó con una colangitis y le pusimos prótesis Pistay, las cuales migraron también. El paciente volvió a ingresar de nuevo con colangitis, creo que ha ingresado 2 veces más y hemos decidido volver a ponerle otra prótesis axio. Lo que pasa es que lo que nos encontramos es un colédoco que mide 11 milímetros. El espacio es muy pequeño, incluso cuando lo intenta en tangencial no es mucho mayor. Ahí una prótesis de 6×8 quedaría incluso justa. En este caso el paciente tiene una fístula coledocoduodenal y no se utilizó el cauterio de la prótesis axio, sino que se metió directamente por ese orificio, metimos la prótesis. Bueno, aquí vais a ver en esta parte donde está la flecha del catéter. Veréis que la ecogenicidad, para los que hagan econdoscopia lo verán con más facilidad, se va moviendo hacia adelante y hacia atrás. Eso es porque lo que estamos haciendo es intentar empujar la prótesis hacia la punta del catéter, hasta liberarlo dentro. ¿Veis ahí? Ahí es donde se libera la parte distal y, bueno, aquí la liberación de la parte proximal, que básicamente cuando se ve la parte negra, pues se libera y ya está. Ahí tenemos la prótesis completa. ¿Por qué se puede hacer esto? Y esta es la parte que queríamos presentar. Las prótesis, estas en particular, son prótesis que no están fijas a la vaina. Y son prótesis no reenvainables, eso lo van a decir siempre, ¿no? Esta prótesis no es reenvainable. Bueno, eso es por algo. Es porque cuando tú intentas reenvainar la prótesis, empujas la prótesis hacia la punta del catéter y la vaina, en vez de cubrirla, lo que hace es empujarla. Entonces nosotros pensamos que haciendo pequeños movimientos podíamos ir empujándola hacia adelante hasta que en un momento se liberase dentro del colédoco con el espacio mínimo que es la punta del catéter.
Aquí vemos un ejemplo de cómo lo hacemos. Debéis tener en cuenta que esta es una prótesis antigua y que, bueno, no tiene la lubricación que puede tener una nueva, pero podéis ver en la parte dentro del cómo va avanzando. Podéis ver ahí cómo va avanzando la prótesis hasta que la consigue liberar. Es verdad que aquí es más fácil porque lo teníamos bajo visión directa, pero ecoendoscópicamente, como habéis visto, era algo parecido. Es verdad que se ve mejor. ¿Ves? Ahí ya está liberada la prótesis. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ir empujándola hasta que puede salir. Bueno, este era un vídeo, era una anotación técnica que creemos que puede ser muy útil para los que ponen prótesis de posición luminal, sobre todo en espacios muy pequeños o en el colédoco fundamentalmente, pero también en vesículas, cuando tienes múltiples piedras. Y creemos que lo más importante siempre es tener claro qué espacio tienes para liberar la prótesis y qué tipo de prótesis puedes poner ahí. Ya hemos visto antes que eso varía entre los 11 milímetros de la de 6x8 y los 25 de la de 20, los 35 de la de 20x10. De esta forma podemos liberar prótesis de posición luminal en espacios más pequeños. Sin embargo, nosotros hemos visto que esto solo es posible con las de 6x8 y las 8x8. En un principio, con prótesis recta también se podría hacer algo parecido si no son reenvainables. Lo que hemos visto es que con las prótesis Axio de mayor tamaño, las de 10, 15 y 20, la fuerza radial es tan grande que la fricción con el catéter es mayor y no es posible liberar las prótesis con este. Cuesta muchísimo más y las veces que lo hemos intentado ex vivo no hemos conseguido los resultados que queríamos, porque la fricción hace que no se mueva con facilidad hacia adelante. No llega a reposicionarse dentro, no se reenvaina, pero tampoco llega a empujarse hacia afuera. Ya está, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, Andrés. Pues, ¿hay alguna pregunta entre el público? Andrés, yo tenía un par de preguntas, igual en este caso es una. Siempre que haces una coledocodonostomía, ¿sueles situar la prótesis sobre guía? No, la prótesis la ponemos directamente a mano alzada. Yo, de hecho, las prótesis, la gastroenteroanastomosis, yo no utilizo guía para pasar cuando utilizo la prótesis Axio. Solo utilizo la guía cuando tengo un problema en la gastroenteroanastomosis, que paso la guía para facilitar, es decir, para no perder el acceso y no tener un agujero en vía biliar, que es donde hemos tenido algún caso. Muy bien. Nosotros en ocasiones, lo que pasa es que retrasa, necesitas un poquito más de tiempo. Solemos pinchar primeramente con una aguja de 19 Gs y metemos una guía. Y en el entreacto solemos meter un poquito de contraste para dilatar más el colédoco. ¿Lo habéis intentado alguna vez o qué opinas sobre...? Sí, de hecho, Joan Gornal nos lo ha dicho alguna vez y Aparicio también lo ha comentado. Yo, la verdad es que no he tenido casos en los que haya utilizado esa técnica, porque, bueno, los que he tenido que poner la prótesis, he intentado hacer esto, que es lo último que vi. Lo de inyectar contraste o suero dentro me parece una buena opción y de hecho lo tendré dentro del armamentario. Alguna vez se nos ha planteado en vesícula, pero al final no lo hemos tenido que utilizar. Pues muy bien, muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que vamos a ir pasando ya al tercer vídeo que lo va a presentar, el cuarto vídeo que lo va a presentar el doctor Herrera del Complejo Hospitalario Gregorio Marañón de Madrid y se titula Adenocarcinoma sobre heterotopia gástrica esofágica, presentación de un caso. Pues doctor Herrera, por favor, cuando quiera. Vale. Hola, buenas tardes de nuevo. Quería presentaros este caso que es bastante sencillo, pero la verdad es que nos resultó curioso sobre un adenocarcinoma sobre una heterotopia gástrica esofágica. En primer lugar, comentar
que la heterotopia gástrica es la presencia de un área semejante a la mucosa gástrica localizada habitualmente en el esófago proximal. Tiene una prevalencia bastante baja, de en torno al 5% en población general, y su tasa de complicaciones suele ser baja o muy baja, siendo la malignización excepcional. En nuestro caso, se trataba de una mujer de 64 años con antecedentes de acromegalia secundaria a un adenoma hipofisario que había sido resecado por vía transnasal y un nódulo tiroideo folicular benigno. A raíz del estudio del nódulo tiroideo, se realiza una ecografía cervical en la cual se objetiva una lesión esofágica que parecía sugestiva de un divertículo. Por lo tanto, remiten a la paciente a nuestras consultas, refiriéndonos al interrogatorio que tenía molestias retroesternales muy ocasionales relacionadas con la deglución. El análisis era normal y se realizó un tránsito esofágico sin objetivarse imágenes sugestivas de divertículo ni de ninguna otra lesión esofágica. Ante estos datos, se decide la realización de una gastroscopia en la que se objetiva a 20 centímetros de arcada dentaria una lesión pediculada que crecía sobre un área que parecía pues, de heterotopia gástrica, con una cabeza de en torno a 20 milímetros, y ante estos hallazgos se decide biopsiar la lesión, remitiéndose las muestras a anatomía patológica y siendo informada de un adenoma folicular con displasia de bajo grado. Ya con estos datos se decide programar una segunda gastroscopia en la cual se realiza resección de la lesión con asa de diaterme, una resección completa, y se remite toda la lesión para su estudio ya completo anatomopatológico, siendo informada como un adenocarcinoma intramucoso superficial sobre un adenoma de glándulas que inicialmente no se sabía muy bien si eran foveolares o pilóricas, pero la inmunistoquímica pues refirió que era más sugestivo de origen foveolar. La paciente ha presentado buena evolución posterior y en las endoscopias de revisión no presenta datos de residua y se encuentra totalmente asintomática. A manera de discusión, plantear que la heterotopia gástrica suele ser asintomática, por lo tanto, en la mayoría de los casos su diagnóstico es incidental, y aunque tiene baja tasa de complicaciones, se han descrito algunas, como son las estenosis, perforación, fístulas y excepcionalmente la malignización, como ha sido el caso de nuestra paciente. En el caso de malignización se suele presentar como un adenocarcinoma y por lo tanto su tratamiento suele ser similar al resto de adenocarcinomas esofágicos. Por lo tanto, la resección endoscópica es una opción curativa en lesiones intramucosas y en el caso de las submucosas que presenten histología favorable. Se recomienda un seguimiento endoscópico estrecho para un diagnóstico precoz en caso de residuo local y la literatura pues, no tiene muchos datos sobre el papel de la ablación del resto de la heterotopia tras el tratamiento endoscópico, lo cual sí, bueno, ya tenemos bien establecido en el caso del esófago de Barrett. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, doctor Herrera. Si alguien en la sala tiene alguna pregunta que hacer. Bueno, doctor Herrera, pones que en caso de que se recomienda un control estrecho para prevenir recidiva, ¿no? O lo que recomendáis eso, pero la heterotopia gástrica ahí a ese nivel es una cosa relativamente frecuente a la hora de realizar endoscopias, ¿no? Se ve en un porcentaje muy importante de pacientes. Habitualmente, en los pacientes que son asintomáticos y que no tienen lesiones, ¿recomendáis hacer alguna cosa? No, en realidad, vamos, en nuestro hospital no lo hacemos y de hecho así lo refleja en la literatura, que es un tipo de lesión que tiene muy baja tasa de complicaciones y que en principio no hay que hacer ningún tipo de seguimiento. El seguimiento pues sería en el caso de que presenta algún tipo de complicaciones y sobre todo en el caso de la malignización, pero vamos, que nosotros habitualmente si diagnosticamos una heterotopia y no vemos ninguna lesión asociada, pues ni siquiera la biopsiamos. Así que en esos casos no se realiza seguimiento. Vamos, y no lo recomienda la literatura tampoco. Perfecto. Eso es lo que... Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, podríamos pasar al siguiente caso, que el siguiente caso lo presenta el doctor Rubio Mateos,
del Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia, que se titula Tratamiento endoscópico de la membrana gástrica antral en el adulto. Pues, doctor Rubio, cuando quiera. Vale, pues muchas gracias por la introducción. El caso que presento es el de una membrana gástrica antral en una mujer adulta. Vale. Como introducción, la membrana gástrica antral es una alteración estructural que se considera congénita, que involucra la capa mucosa y submucosa del estómago. Es una patología benigna que se suele diagnosticar en edades tempranas y que es una causa infrecuente de obstrucción al vaciamiento gástrico. También se han visto varios casos en adultos y por eso se plantea la hipótesis de que puede haber un importante influjo ambiental. El caso que presentamos es el de una mujer de 42 años que consultó por un cuadro de dolor abdominal, náuseas, vómitos de repetición y pérdida de 15 kilos de peso a lo largo de unos 8 meses. Se realizó una tomografía computerizada abdominal que no encontró ningún hallazgo relevante y se le realizó una gastroscopia preferente. Lo que se vio en la gastroscopia fue una estenosis concéntrica puntiforme que podemos ver a la izquierda y que impedía el paso del endoscopio estándar. Por ello se cambió al gastroscopio pediátrico, logrando rebasar la estenosis y apreciando inmediatamente distal a esta imagen una imagen en doble píloro. Con estos hallazgos diagnosticamos a la paciente una membrana gástrica antral y se decidió de manera conjunta con cirugía realizar tratamiento endoscópico. Aquí tenemos un breve vídeo en el que podemos ver el tratamiento que realizamos. Esto es con sedación por parte de un anestesista y con un nighty knife que introducimos a través de la estenosis, realizando cortes radiales al píloro para ampliar la luz. Lo hicimos después de haber valorado con los radiólogos con contraste hidrosoluble el grosor de la membrana, el espesor, la ausencia de vascularización y realizamos esos 4 incisiones radiales para conseguir una luz de aproximadamente unos 13-14 milímetros. Después de realizar la incisión, que no presentó ningún sangrado inmediato, procedimos a ampliar con un asa de polipectomía, resecando los recesos, los pliegues mucosos que quedaban entre las 4 secciones. Lo veremos a continuación. Vale. Aquí comprobamos que después de las incisiones tenemos un paso suficiente y vemos la imagen en doble píloro. Aquí es cuando realizamos la resección con el asa de polipectomía. Y de nuevo comprobamos que queda un orificio amplio, sin sangrado y que nos permite pasar el endoscopio sin ninguna dificultad. Vale. La técnica endoscópica, el concepto es relativamente sencillo, realizar las 4 incisiones radiales con el instrumental y ampliar la luz con el asa de polipectomía. Podemos ver a la izquierda el resultado previo y a la derecha el resultado final. La evolución de la paciente fue favorable, hubo una resolución completa de los síntomas obstructivos, mejoró muy significativamente su calidad de vida y hubo una ganancia ponderal importante. Como conclusiones, pues esto es una patología benigna, es infrecuente, requiere un manejo multidisciplinar y el tratamiento se basa en una evidencia científica poco potente, sobre todo basada en serie de casos. Y el manejo endoscópico es, en nuestra experiencia, una opción segura, factible en pacientes sintomáticos refractarios a tratamiento. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, doctor Rubio. Hay una pregunta en la audiencia, ya veo que hay algunas preguntas
El doctor Andrés Sánchez Yagüe, que ha sido un ponente ahora mismo, pues pregunta a ver si no se planteó la posibilidad de realizar una ecoendoscopia para valorar el anillo, ya que en su opinión utilizar un TAC con contraste pues parece un poco complicado. Sí, la verdad que es una opción muy interesante y que nos planteamos. Lo que ocurre, pues quizá por evitar otra sedación se optó por el escáner. Los radiólogos, la verdad que en ese momento fueron muy contundentes, describieron bastante bien las capas de la mucosa, no vieron ningún tipo de vascularización pero bueno, sí que la ecoendoscopia la verdad parecía una opción muy interesante también. Muy bien. Quería preguntar si os planteasteis dilatar o la lesión previamente, o si la habéis dilatado previamente, o si fue esta vuestra primera opción desde el principio. Hubo un primer intento de dilatación y la verdad que el resultado fue pobre. No hubo un beneficio muy transitorio que apenas duró una semana y luego otra vez la misma clínica. Muy bien. Y también, ¿por qué utilizasteis Unity Knife y qué ventajas crees que aporta sobre otros cuchillos que se podrían utilizar? Bueno, quizás sobre todo por evitar quemaduras en profundidad, porque aunque hay descritas complicaciones, pero son infrecuentes en las series de casos, el tratamiento al otro lado de la membrana es a ciegas. Entonces el Lighting Knife pues, quizás nos protege un poquito a la hora de evitar quemaduras en profundidad al otro lado de la membrana. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Rubio. Y ahora, pues vamos un poco con el último vídeo, ¿no? Que lo va a presentar el doctor Viso del Hospital Costa del Sol de Marbella, ¿no? Y que nos va a hablar de la utilidad clínica del enteroscopio, supongo que del nuevo enteroscopio espiral. ¿Qué tal? Pues, Muy doctor buenas. Viso, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, dar las gracias a la sociedad por darme la oportunidad de presentar este vídeo. Como mecanismos de estudio del intestino delgado tenemos por un lado la cápsula endoscópica, que nos permite tener imágenes pero no ni tomar biopsias ni llevar a cabo medidas terapéuticas, y por otro lado tenemos la enteroscopia. En primer lugar, pues surgió la enteroscopia en pulsión, con una endoscopia de algo más de 2 metros que tenía un alcance limitado, que es verdad que mejoraba con el sobretubo. Luego aparecieron los enteroscopios con balón, el de doble balón y el unibalón, con pros y contras muy similares, pero es verdad que requerían exploraciones que eran muy largas en cuanto al manejo endoscópico. Y luego ya apareció pues, el enteroscopio en espiral. Como vía de acceso para la enteroscopia, por un lado tenemos la anterógrada, la retrógrada y la transluminal. Ya en 2008 apareció un enteroscopio en espiral basado en un colonoscopio pediátrico que se caracterizaba pues, por tener unas empuñaduras que había que usar de forma manual, lo cual hacía que las exploraciones fuesen un poco tediosas para el endoscopista, pero bueno, permitían, digamos, explorar el intestino delgado. Posteriormente ya surgió el enteroscopio en espiral motorizado, también basado en un colonoscopio pediátrico, que se caracteriza por tener un motor magnético adosado al mango del enteroscopio y tiene un sobretubo con una espiral de uso único que a medida que va girando, pues digamos, nos va permitiendo avanzar sobre la luz intestinal del tubo digestivo. En esta animación, a ver si se inicia, en esta animación podemos ver una recreación de cómo el enteroscopio va avanzando a través del intestino delgado y a medida que va girando el espiral, pues va retrayendo sobre sí mismo la luz intestinal y nos permite de esta forma pues, realizar la exploración de una forma bastante rápida teniendo en cuenta la motorización. En este vídeo, a ver si se inicia, ahí, tiene un pelín de lag, la imagen, digamos, en directo se ve mucho más suave.
El enteroscopio pues, nos permite un avance bastante suave, la verdad, que es sorprendente. Y aquí tenemos un ejemplo en cuanto a su funcionamiento para nosotros es muy básico. Tiene dos pedales, uno para el avance del enteroscopio y otro para el retroceso. Hay que decir que tiene un mecanismo de seguridad al motor por el cual, según la resistencia que va encontrando a medida que avanza por el tubo digestivo, llega a un tope por el cual se para evitar así las alteraciones del tubo digestivo. Os voy a presentar ahora tres casos. El primero de ellos es un varón de 46 años que se realiza un estudio por sangrado digestivo de origen oscuro. Se realizó una endoscopia y una colonoscopia sin hallazgos de interés, salvo algo de sangre a nivel del ilion en la colonoscopia, y se decidió realizar una cápsula endoscópica donde se veían restos hemáticos a nivel del intestino delgado, pero sin visualizar un punto sangrante. Por lo tanto, se decidió realizar una enteroscopia vía anterógrada y pudimos ver estas úlceras fibrinadas en el borde de un divertículo de Meckel. En este caso, el paciente fue remitido posteriormente a cirugía y se le hizo una resección intestinal, confirmándose efectivamente que era un divertículo de Meckel. En la siguiente toma sigue siendo el mismo caso y lo que podemos ver es el divertículo a la derecha y ya lo que quedaría a la izquierda sería la continuación de la luz intestinal. El segundo caso es un varón de 32 años diagnosticado de Peutz-Jeghers, que en una prueba de imagen, en un TAC, se vio una imagen endoluminal a nivel del intestino delgado y se realizó una enteroscopia también por vía enterógrada y se vio ese pólipo amartomatoso que se decidió resecar por ASA y la laceración que quedó secundaria a la polipectomía pues se solucionó colocando clic. Por lo tanto, nos da también una idea de las posibilidades terapéuticas que tenemos con el uso del enteroscopio que no tenemos, como dije antes, pues con la cápsula endoscópica. En este caso, lo que se hizo fue colocar 3 clips. Y ya, por último, el último caso es una paciente de 67 años que por anemia se le realiza una endoscopia alta y una colonoscopia sin hallazgo y se realiza una cápsula viendo algunas úlceras a nivel de ilion proximal. Se decide de nuevo realizar una enteroscopia vía enterógrada y vemos pues úlceras que se encuentran tanto a nivel de yeyuno como ilion proximal, que en este caso pues se decidieron biopsiar, que fueron ya el resultado histológico pues nos dio que fueron secundarias a toma de antiinflamatorios que tomaba la paciente. Aquí vemos de nuevo cómo tenemos un avance bastante suave y continuo con el uso del enteroscopio, ¿vale? Que es en el siguiente vídeo. Aquí vemos pues como con el enteroscopio en espiral con motor, pues la verdad es que permite exploraciones bastante más rápidas que usando el enteroscopio en espiral estándar. Como limitaciones hay que tener en cuenta el diámetro que tiene el sobretubo, por lo tanto por zonas en las que pasemos que haya estenosis pues se pueden producir laceraciones del tubo digestivo y también la maniobrabilidad, que es un poco más compleja en cuanto a movimientos finos debido a que tenemos nosotros el asa intestinal justo sobre nuestro propio endoscopio, por lo tanto tenemos una mayor dificultad en cuanto a la maniobra. Aún así es bastante buena la maniobrabilidad. En este vídeo podemos ver una gastroscopia que se hizo justo después de realizar una enteroscopia a una paciente. Vemos cómo hay restos hemáticos a nivel del esófago y esto es secundario a una laceración que se produjo en la boca de Killian por el uso del enteroscopio. Esta paciente en concreto no es que tuviese ninguna estenosis, pero sí es verdad que tenía una esclerosis ya del esófago ya por la edad que tenía la paciente. Fue algo autolimitado y lo único que le produjo a la paciente fue algo de molestia y sin más repercusión. Por lo tanto, como conclusiones del uso del enteroscopio en espiral, tenemos que nos permite una exploración relativamente rápida comparado con lo previo, una profundidad del intestino delgado. Podemos tomar tanto biopsias como realizar medidas terapéuticas, como la polipectomía que dije antes, pero sí hay que tener en cuenta pues, el tamaño del sobretubo, sobre todo si hay zonas estenóticas donde nosotros podemos producir algo de iatrogenia. Y esto es todo. Muy bien, doctor Viso. Fantástico.
Muy bien, si hay alguna pregunta en la audiencia, bueno, a mí se me plantea una cosa, como has dicho, como bien has dicho, el espiral añadido al diámetro del endoscopio, del enteroscopio, hace que sea un diámetro potente, ¿no? Vosotros, en algunos sitios se han planteado a la hora de hacer estas enteroscopias el pasar una bujía de 15 milímetros antes de el día previo o antes de la exploración. ¿Vosotros lo habéis hecho directamente o hacéis las bujías primero? Nosotros lo que hemos hecho es siempre una gastroscopia previa de revisión para ver que no hubiese zonas estenóticas, pero no hemos hecho ni dilataciones previas ni nada de eso. Muy bien. Y se me ocurre también una pregunta que tengo en la cabeza y es un problema para todos los que hacemos enteroscopia siempre es la CPR. Claro, este enteroscopio se antoja muy goloso para poder hacer CPR en estos pacientes si no fuera pues por el miedo que puede dar el pasar por una zona con anatomía alterada, ¿no? Como puede ser un pie de asa o algo así. Quería saber si tenéis alguna experiencia o habíais leído algo al respecto con esto. Hasta ahora en nuestro centro no hemos tenido experiencia respecto al uso de enteroscopio en ese apartado. No sé si el doctor Sánchez Yagüe quiere añadir algo más. No, el paciente del Peutz-Jeghers está multioperado, pero es verdad que no hemos intentado hacer ninguna CPRE ni hemos intentado tampoco, no hemos tenido que pasar por ninguna zona de operación, salvo un paciente que hicimos hace poco que se le había quedado una cápsula justo después de una anastomosis intestinal, pero era una anastomosis, en un principio no pensábamos que fuese un problema pasar la anastomosis con el enteroscopio, salvo que haya una estenosis importante o algo, que no era el caso. Aquí es que había una isquemia posterior, probablemente secundaria a la propia cirugía, que es donde se había quedado la cápsula. En cuanto a lo de la CPR, creo que va a tener complicaciones por la maniobrabilidad. El tubo en algunos momentos se nota bastante rígido. Es verdad que la punta es muy móvil, pero después los movimientos de avance y retroceso obligan a utilizar los pedales porque tú no puedes avanzar y retroceder como el endoscopio normal. Y hasta que no haga alguna no te puedo decir, pero se me antoja que va a estar complicado. Los movimientos finos algunas veces se complican, pese a que es posible tomar biopsia y tomar, pero no tienes una soltura de movimiento como puedes tener con un sobretubo, porque al fin y al cabo, como ha dicho el doctor Viso, el intestino lo tienes sobre el tubo directamente y eso lo notas la falta de movimiento por la cantidad de intestino que tiene encima. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros. Estaré deseando, cuando hagáis la primera CPR lo tenéis que presentar también. Muy bien, pues hemos sido, bueno, yo quisiera agradecer a todos los ponentes por la claridad de las exposiciones, por la calidad de los vídeos y me ha parecido una mesa muy interesante. Quisiera agradecer también por lo escrupuloso que habéis tenido todos en el seguimiento de los tiempos que nos habían marcado y tanto es así que incluso nos sobran 5 minutos que podéis aprovechar por si alguien quiere hacer alguna pregunta o que se le ha quedado en el tintero o lo que sea, o si no, daríamos por terminado precozmente la mesa. Recibí una pregunta antes de la doctora Ximena Armijos, que la pregunta estaba dirigida al doctor Herrera sobre su presentación sobre las varices Downhill, y ella se pregunta ¿por qué no se vieron las varices en la segunda endoscopia? Sí, eso nos lo preguntamos también nosotros. Al final llegamos a la conclusión de que en el caso específico de esta paciente dependía muchísimo del estado de volemia que tenía la paciente. Justo ya mirando hacia atrás nos dimos cuenta que precisamente un par de días antes de la segunda gastroscopia pues se había sometido a la paciente a hemodiálisis y probablemente las varices estuvieran totalmente colapsadas.
es lo que pensamos, que probablemente en ese momento que fuesen varices muy dependientes del estado hemodinámico y que en ese momento, secundaria a la cantidad de volumen que le sacaron a la paciente, pues no se viesen como varices como tal, sino como manchas esofágicas, vamos, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Pues yo creo que, sin más, agradeceros a todos nuevamente y hemos acabado en tiempo y forma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.